Descubierto, millonario oculto pidió café y recibió un mensaje inesperado que cambió todo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, creando una atmósfera única en la pequeña cafetería de Juan. Con 40 años a cuestas, sus días transcurrían entre risas y charlas efímeras con los clientes, pero el peso de sus propios sueños desvanecidos lo consumía lentamente. Criado en una familia trabajadora, recordaba cada palabra de su abuela: la riqueza verdadera es la que lleva tu corazón. Sin embargo, la rutina lo ahogaba, y las ambiciones que alguna vez lo emocionaron parecían cada vez más lejanas. Un día, un anciano entró en la cafetería. Su aspecto sencillo, casi olvidado, contrastaba con el aura de misterio que lo envolvía. Juan le dio la bienvenida con una sonrisa, sin saber que ese hombre era un magnate retirado en busca de autenticidad. Su simple pedido de café desató una conversación que rápidamente se tornó profunda, donde el anciano reveló conocer a su padre, un hombre que dejó atrás a su familia por la ambición y la riqueza. Las palabras del anciano resonaban en Juan, desatando recuerdos que creía olvidados. El eco de las decisiones de su padre lo golpeó con fuerza, cada sorbo del café que servía se volvía una carga sobre su pecho. Mientras el anciano compartía lecciones sobre la familia y la lealtad, Juan se vio obligado a confrontar su propia vida. La figura de su padre, un ícono de la ambición, se convertía en un espejo de lo que no quería ser. Un dolor punzante lo atravesó al recordar los sacrificios de su madre, quien había luchado sola en la sombra de aquel abandonado, y temía que su hijo repitiera la misma historia. ¿No sería mejor que persiguieras tus sueños?, preguntó el anciano, sin saber que esas palabras eran como un rayo que iluminaba un horizonte que Juan había decidido dejar atrás. Pero el dilema lo consumía. Debía renunciar a su hogar y la familia que había cuidado con esmero, por una oportunidad brillante que podría alejarlo de ellos. Antes de que pudiera responder con claridad, su madre llegó buscando a Juan. La angustia se reflejaba en su rostro, evidenciando lo pesado que era para ella hablar de su padre, de un hombre del que había temido que su legado fuera la decepción. La culpa le apretó la garganta. La urgencia de esa conversación lo dejó sin aliento. La voz de su abuela retumbaba en su mente, un recordatorio constante de que la ambición no valía la pena si se perdía lo que realmente importaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión clamaba por ser liberada. Juan sintió como una sombra oscura se cernía sobre su futuro, una decisión que lo llevaría por un camino que no podía desandar. Cada palabra del anciano se entrelazaba con la desesperación de su madre, creando un nudo en su pecho que amenazaba con explotar. Debería seguir el consejo del anciano y postularse a la universidad en la ciudad, o buscar la verdad sobre su padre y enfrentar un pasado que podría arruinarlo todo. Mientras las dudas lo consumían, el tiempo parecía detenerse. La imagen de su padre, un hombre fragmentado entre la ilusión de la riqueza y la deslealtad, lo perseguía. El silencio se hacía pesado entre él y su madre, una charla nunca antes escuchada a punto de desvelarse. ¿Era más importante la familia que sus propias ambiciones? Juan se hallaba al borde de la revelación que cambiaría su historia para siempre, sin saber que un solo paso en falso podía inclinar la balanza hacia él. Abismo. Las palabras del anciano resonaban en la mente de Juan, como una melodía que no lograba sacarse de la cabeza. La idea de perseguir sus sueños, una noción casi relegada a la fantasía, comenzaba a tomar forma. Mientras la mirada de su madre se tornaba ansiosa, Juan sintió un impulso de terminar su destino. En ese momento, la decisión se desdibujaba en su mente. Había una batalla entre el amor por su familia y el deseo de hacer algo más con su vida. ¿Y si me arrepiento?, pensó, el miedo a lo desconocido aplastando su determinación. Era un sentimiento familiar, uno que había llevado a lo largo de años de conformismo. Sin embargo, el anciano había ofrecido una chispa de esperanza, y ahí, entre el aroma del café y las sombras de su historia familiar, Juan empezó a cuestionar lo que había dado por sentado. «Necesito un plan», dijo en voz alta, rompiendo el pesado silencio que reinaba en la cafetería. Su madre lo miró, sorprendida por el súbito cambio de tono. «Voy a inscribirme en la universidad», continuó, la decisión fluyendo con una claridad inesperada.
Su madre frunció el ceño, sintiendo la gravedad de lo que significaba ese paso. La idea de que su hijo se aventurara lejos de casa era aterradora, la incomodidad crecía entre ellos, pero Juan sentía que estaba encontrando su voz. La presión sobre su pecho comenzó a aliviarse mientras se adentraba en un territorio desconocido, la ansiedad se convertía en una extraña mezcla de emoción y temor. Esto también es por ti, añadió, mirando a su madre a los ojos. La verdad era que no quería que ella se sintiera sola en el futuro, pero más allá de eso, anhelaba una vida donde pudiera ser él mismo. La afección en el rostro de su madre se transformó en reconocimiento. La preocupación era real, pero también lo era el deseo por la felicidad de su hijo. Recuerda, Juan, la vida es un riesgo, murmuró, su voz temblorosa. Solo asegúrate de que cada paso que des esté alineado con lo que realmente eres. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Mientras preparaba su solicitud de admisión, la mente de Juan se llenó de visiones sobre su futuro. Se imaginaba en aulas universitarias, rodeado de personas con ideas frescas, desafiando su forma de pensar. Aprendía que la educación era más que un título, era la clave para abrir puertas que siempre había querido cruzar, pero se sentía atado a su propio pasado. Sin embargo, la realidad también lo acechaba. La sombra de su padre seguía presente, y cada vez que se sentaba frente al ordenador a escribir su solicitud, una parte de él dudaba. ¿Realmente podría romper con su legado? La carga de la expectativa lo aturdía. La ambición y el miedo eran compañeros en este camino, y la línea entre seguir sus sueños y traicionar su historia familiar se desdibujaba. Un día, mientras revisaba los documentos, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un antiguo amigo de la escuela secundaria, alguien que había decidido seguir su propio sueño en el extranjero. Juan, deberías unirte a nosotros en el programa de intercambio. Es la oportunidad perfecta para comenzar. Las palabras resonaban como un eco en su mente, arrojando luz sobre un nuevo camino. ¿Era el momento de dejar atrás todo lo que había conocido para lanzarse a una aventura radical? La caja de sorpresas que era su vida comenzaba a abrirse, pero con cada posibilidad, la presión de decisión aumentaba. La voz de su madre volvía a resonar en su cabeza: asegúrate de que cada paso que des esté alineado con lo que realmente eres. La tarea de encontrar su verdadero ser se tornaba cada vez más urgente. Mientras contaba las horas para la fecha del cierre de las solicitudes universitarias, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Quién era realmente Juan más allá de su café y su rutina diaria? Estaba listo para redescubrirse. El momento de decidir entre cuidar su mundo familiar o arriesgarse a un cambio radical se acercaba, y la sensación de incertidumbre aumentaba. Él sabía que el tiempo se le estaba agotando. Asumir el riesgo de actuar o permanecer en la misma rutina era inminente. ¿Lograría dar ese paso audaz que cambiaría su vida para siempre? La pregunta sutilmente lo guiaba hacia un nuevo cruce de caminos, y el próximo paso lo llevaría a un lugar inesperado donde se enfrentarían tanto sus sueños como sus mayores temores. La determinación de Juan tomaba forma con cada día que pasaba. Aunque el miedo a lo desconocido continuaba acechando en su mente, una chispa interna lo impulsaba a seguir adelante. La perspectiva de un futuro diferente comenzaba a dibujarse nítidamente ante él. Así, en su pequeño cuarto, se dispuso a trabajar en su solicitud, donde las palabras parecían fluir de su mente a la pantalla casi de manera mágica. Era una forma de contar su historia, de esbozar un plan que hasta hace unos días le parecía irrelevante. Sin embargo, cada palabra escrita traía consigo un torrente de pensamientos contradictorios. ¿Podía en verdad permitirse dejar atrás todo lo que conocía? Las tardes transcurrían en silencio, y la luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando el caos emocional que en él se gestaba. En su mente, las voces de su madre y de su padre competían, como si de un duelo entre el amor y el deber se tratase. Una mañana, después de varias noches de insomnio, se despertó decidido. Debo buscar mi pasión, se dijo, y con un suspiro profundo, encendió la computadora. Buscó programas universitarios que pudieran ser de su interés, y luego, casi como un acto reflejo, clicó sobre la sección de intercambios. Allí, entre descripciones de aventuras académicas y culturales, su corazón palpitó con fuerza. La invitación de su amigo resonaba en su mente, desdibujando las líneas de lo que era posible. La idea de irse al extranjero era tentadora. No solo se trataba de escapar, sino de explorar su identidad lejos de las limitaciones que su vida actual le imponía. Comenzó a investigar sobre el país, su cultura, sus costumbres. Cada elemento que descubría alimentaba su curiosidad. Ya no solo soñaba con el aula universitaria,
ahora fantasmas de experiencias desconocidas danzaban a su alrededor, incitándolo a dar el salto que tanto había evitado. Con cada documento que imprimía y cada formulario que llenaba, el miedo se transformaba, de un monstruo que lo paralizaba a un compañero que lo retaba. Con cada clic, se comprometía más con su futuro. Se creó una hoja de ruta donde añadiría sus metas a corto y largo plazo. Una nueva visión personal emergía, y esa redefinición de sí mismo pronto comenzó a sentirse como un acto de liberación, pero la presión familiar lo seguía atacando como sombras. Una tarde mientras discutía con su madre sobre su decisión, sintió que el ambiente se tornaba pesado. Los gestos de su madre, aunque preocupados, también contenían comprensión. «Quiero que tengas éxito en lo que elijas, pero también quiero que recuerdes de dónde vienes», dijo ella, y sus palabras retumbaban en su pecho. Esa tarde, Juan no solo luchaba contra la oposición familiar, también estaba confrontando sus propias inseguridades sobre el futuro. En esta batalla interna, algo en su interior comenzó a despejarse. Las dudas, aunque nunca desaparecieron completamente, se concretaron en una forma de desafío. ¿Por qué dejar que el pasado definiera el futuro que deseaba construir? La perspicacia comenzó a florecer cuando reconoció que no necesitaba rechazar lo que era, sino integrarlo a su viaje. De repente, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos, una invitación a un evento de emprendedores locales. Curioso, decidió asistir. La idea de rodearse de personas que, como él, luchaban por realizar sus sueños despertó una motivación inesperada. Tal vez, pensó, encontraría allí esa pieza que le faltaba para dar el salto que tanto anhelaba. Mientras se vestía, sintió un nuevo aire de confianza. ¿Podría ese evento ayudarle a descubrir un potencial oculto, un talento que ni siquiera sabía que tenía? Este sería un paso crucial en su camino hacia lo desconocido. Al abrir la puerta y confrontar el mundo exterior, una mezcla de nervios y entusiasmo lo llenó. Por primera vez, se encontraba al borde de una avalancha de posibilidades, esperanzas y, seguramente, nuevos desafíos. Era el momento de desenterrar el verdadero Juan. Podría finalmente encontrar la respuesta que tanto había buscado. El bullicio del lugar lo envolvió cuando Juan entró en el evento. La música suave y las conversaciones animadas creaban un ambiente propicio para la conexión. Sin embargo, la agitación interna que sentía era innegable. A pesar de su decisión de asistir, la sombra del miedo a lo desconocido aún lo acechaba. Caminó despacio, intentando asimilar todo lo que veía a su alrededor. Mientras observaba a las personas, notó que muchos de ellos se movían con una seguridad que él anhelaba. Algunos compartían ideas innovadoras, otros, por el contrario, discutían sobre fracasos pasados y las lecciones que habían aprendido. En ese preciso momento, comprendió que no se trataba solo de éxito, sino de un viaje personal de crecimiento y aprendizaje. Movido por una curiosidad renovada, se acercó a un grupo que hablaba sobre inversiones en startups locales. ¿Qué te trae aquí?, le preguntó una joven de cabello rizado y mirada intensa. Juan titubeó al empezar a responder, pero algo en la insistencia de su voz le dio fuerzas. Comenzó a compartir su historia, como su deseo de cambiar su vida lo había llevado a asistir. No pasó mucho tiempo antes de que las palabras fluyeran con más facilidad, como si la vulnerabilidad se convirtiera en su aliada. La organización del evento había sido meticulosa, y las oportunidades de conectar con mentores eran infinitas. A medida que la noche avanzaba, se sentó en un pequeño rincón, viendo a su alrededor. Si antes su intención había sido encontrar su camino hacia un futuro diferente, ahora se dio cuenta de que también estaba descubriendo algo aún más esencial, su voz. En medio de las conversaciones, se ancló a la idea de que su experiencia, mientras imperfecta y llena de dudas, tenía valor. Recordó las palabras de su madre sobre el pasado y cómo lo que había vivido no lo definiría. Se sintió ligero al reconocer que podía construir algo nuevo con ello. Cuando finalmente se unió a una charla inspiradora sobre la mentalidad emprendedora, algo hizo clic en su interior. La oradora, una mujer que había comenzado desde cero, hablaba de su propia lucha, sus errores y, lo más importante, del poder de la perseverancia. Cada frase resonaba con él, como una campana que resonaba en su interior, desafiándolo a aceptar su singularidad. Al finalizar la charla, la oradora hizo una invitación abierta para comunicarse con ella en privado. Juan respiró hondo. ¿Debería arriesgarse? Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y, con una mezcla de nervios y determinación, le expresó su admiración. Para su sorpresa, la mujer no solo lo escuchó, sino que también se mostró interesada en su historia y lo alentó a explorar sus ideas. Después de esa conexión, Juan se sintió revitalizado.
salió del evento con un puñado de tarjetas de contacto, pero, más importante aún, llevaba consigo una nueva perspectiva, no estaba solo en su lucha, y eso lo motivaba. La idea de integrar su pasado y proyectar un futuro donde pudiera ser fiel a sí mismo floreció en su mente, mientras caminaba hacia su casa, algo dentro de él estaba cambiando. La inseguridad mutaba hacia una emoción más poderosa, la ambición. Sin embargo, al llegar a la puerta, una notificación en su teléfono llamó su atención. Era una oferta de empleo en el extranjero, una oportunidad que podría cambiarlo todo. El mundo que había empezado a explorar se presentó de forma inesperada y atrayente. Podía ser el momento de tomar decisiones concretas que dieran forma a su nueva vida, pero, ¿estaba realmente preparado para dejarlo todo atrás? La lucha entre el deseo de arriesgarse y el peso de sus responsabilidades lo asaltó una vez más. Esta elección podría definir no solo su futuro, sino también su identidad. Aumentando la tensión, una pregunta resonaría en su mente: ¿era este el momento de la verdad? El sonido del teléfono vibró nuevamente, como un eco insistente que interrumpía sus pensamientos. Juan miró la pantalla y sintió el peso de la decisión que se cernía sobre él. La oferta era tentadora. El trabajo prometía no solo un salario atractivo, sino también la oportunidad de sumergirse en un entorno donde la innovación y el emprendimiento florecían. Sin embargo, su mente no podía evitar hacer una pausa en torno a lo que dejaría atrás: su familia, sus amigos, su vida tal como la conocía. Se adentró en su apartamento, dejando que el aire frío del aire acondicionado le devolviera a la realidad. Sobre la mesa, el libro que había comenzado a leer meses atrás, Mentalidad del éxito, yacía abierto, como un recordatorio de la incertidumbre que lo había acompañado. ¿Estaba realmente listo para integrar nuevas enseñanzas en su vida? Aquella pregunta lo hacía dudar. En ese instante, recordó a la oradora del evento. Su voz resonaba en su memoria, invitándolo a adentrarse en su autenticidad. ¿Qué significaría para él ser fiel a sus aspiraciones? La combinación de su pasión por el emprendimiento y las herramientas que había recopilado durante años de trabajo y sacrificio empezó a cobrar sentido. Tomó una decisión: se sentaría a escribir sus objetivos. Las palabras fluyeron, guiadas por las visiones que había tenido en el evento. No era solo un cambio de trabajo. Era un cambio de vida. En su lista, anotó cada meta, incluso las que parecían inalcanzables. Quería obtener un conocimiento profundo sobre la industria tecnológica, explorar nuevas conexiones que le permitieran crecer y aprender de otros que habían recorrido el camino antes que él. También necesitaba concentrarse en cómo podría aportar valor, enalteciendo su historia personal como un punto de partida en su recorrido. Mientras su mente se iluminaba, una sombra de duda se cernía sobre él. La incertidumbre de si estaba haciendo lo correcto lo llevó a revisar nuevamente el correo con la oferta laboral. Había preguntas que aún no había contestado. Era el momento de abordarlas. Sintiendo una mezcla de adrenalina y miedo, decidió redactar su respuesta. Gracias por la oportunidad, me gustaría coordinar una reunión para discutir algunos aspectos de la oferta. Llenar de intenciones claras ese mensaje lo llenó de determinación. En ese momento, supo que tenía el poder de comenzar algo nuevo, y quizás, esa corazonada era lo que había estado buscando. A la mañana siguiente, mientras esperaba la respuesta, se encontró con la joven de cabello rizado del evento en las redes sociales. Decidió enviarle un mensaje, recordándole su conversación. Compartir su progreso con alguien que entendía la lucha parecía una manera de reforzar su compromiso. La respuesta fue rápida y alentadora, llenándole de energía a través de una conexión genuina. Con cada comunicación, sus miedos se redujeron un poco. Habló más abiertamente sobre sus sueños y retos. Aquella energía colectiva lo animaba, abriéndole las puertas del autocrecimiento. El mundo empezaba a desprender un brillo vibrante, mientras el eco de su voz interna reafirmaba que el cambio era inevitable. Sin embargo, todavía había algo que lo inquietaba: la oferta en el extranjero seguía estando sobre la mesa, y junto con ella, la presión de decidir. Juan reflexionó sobre los riesgos y recompensas, y se dio cuenta de que la verdadera ambición no solo implicaba arriesgarse, sino también la claridad de saber cuáles eran sus verdaderas prioridades. Cuando finalmente recibió un correo que era absolutamente positivo, su corazón dio un vuelco. El desafío, sin embargo, no sería solo decidir sobre el trabajo. La cuestión sería si su ambición era suficiente para seguir ese camino.
Con cada respuesta que daba y cada conexión que establecía, Juan se estaba redefiniendo y descubriendo que la ambición también significaba salir de su zona de confort. Ante esta revelación, una inquietante verdad se hizo presente, donde estaba el límite entre seguir sus sueños y asumir riesgos inesperados en lo personal. Lo que parecía ser una elección vital se tornó en un dilema ético y emocional. Era un camino que lo llevaría a confrontar no solo el futuro incierto que le esperaba, sino también su lealtad a quienes amaba. La incertidumbre comenzaba a transformarse en una necesidad de claridad. ¿Podría realmente asumir el compromiso de un nuevo camino sin desestabilizar su vida actual? En medio de su crecimiento personal, quedó claro que la prueba real no sería el empleo en el extranjero, sino cómo equilibrar sus pasiones con sus responsabilidades. La búsqueda de esta respuesta lo llevaría a una confrontación con sus valores más profundos, un descubrimiento que se anunciaba inminente y tal vez un punto de inflexión crítico en su vida. Las horas se deslizaron lentamente, intercalando la ansiedad de Juan con una sensación creciente de determinación. Había tomado un paso crucial al solicitar una reunión, pero el miedo a lo desconocido seguía latente. Se dedicó a investigar sobre la empresa que le había ofrecido el trabajo. Navegó por su página web y se sumergió en las entrevistas de los responsables de recursos humanos. Quería que cada detalle le proporcionara más claridad, pero también sabía que se encontraba en una encrucijada. Mientras leía sobre los proyectos innovadores de la empresa, su mente se activó. Imágenes del futuro que podría tener allí comenzaron a formarse, llenándole de energía y ambición. ¿Qué pasaría si me volviera un referente en tecnología?, se preguntó. Esa idea fue un escalón hacia adelante, una proyección de su potencial que lo motivó a seguir escribiendo sus metas. Sin embargo, la visión de progreso también le trajo la sombra de la culpa. La lealtad a su círculo familiar y de amigos pesaba en su conciencia, recordándole que implicaba una decisión que afectaría a otros. Cada registro que hacía en su cuaderno era una conversación interna consigo mismo. En una de las hojas, se detuvo a reflexionar sobre el impacto que su posible partida tendría en su familia. Desde que había comenzado su carrera, siempre había sido el apoyo financiero para ellos. Aunque deseaba volar, la responsabilidad lo anclaba. Juan comprendió que el éxito no se evaluaba únicamente en términos de logros personales. Recobró una lección olvidada. También era un acto de amor y compromiso hacia sus seres queridos. Su teléfono sonó de repente, y la notificación de un nuevo mensaje lo sacó de sus pensamientos. Era una respuesta de la joven del evento. Juan, estoy convencida de que serás una pieza clave donde sea que vayas. No te olvides de que somos lo que hacemos, no lo que decimos. Aquellas palabras resueltas calaron hondo en él. Reflexionó sobre su viaje hasta ese momento, reconociendo que había dejado de lado su propia voz al considerar solo los deseos ajenos. Debía reconciliar sus ambiciones con sus responsabilidades. La perspectiva de su decisión se tornó compleja. ¿Sería posible avanzar hacia su propio crecimiento sin dejar de lado su lealtad familiar? Se sintió apremiado a encontrar un equilibrio. La necesidad de aclarar sus prioridades lo llevó a una nueva reflexión. ¿Es posible ser verdaderamente exitoso si eso implica cargar con la culpa de las decisiones inevitables? Decidido a encontrar respuestas, levantó el teléfono nuevamente y buscó los contactos de sus amigos más cercanos. Necesitaba su perspectiva. ¿Cómo ven mi proyecto? ¿Qué les gustaría que yo hiciera? ¿Qué les preocupa? La comunicación sería su aliada para despejar la mente y dejar que sus seres queridos expresaran sus sentimientos hacia sus ambiciones. Con cada conversación, una nueva capa de entendimiento se desnudaba ante él. Habló con su madre, quien lo instó a no dejar de perseguir sus sueños. Juan, eres joven. Explora el mundo, porque un día podrías arrepentirte de no haberlo hecho. Escuchar su voz le infundió valor. Le permitió ver que no tenía que optar por un camino que lo separara de su familia, sino que podía incluirlos en su travesía. Mientras crecía la claridad, también crecía la presión acerca de la reunión que se acercaba. La inevitabilidad de la oferta laboral le hacía valorar más aún la conversación pendiente. Era su momento para brillar. Podría presentar su visión, su plan y cómo iba a mantener el contacto con aquellos que amaba mientras crecía fuera de su zona de confort. Al final de esa intensa jornada, comprendió que cada decisión era una oportunidad para aprender y crecer. Esa idea fue liberadora. Sin embargo, al mismo tiempo, un nuevo temor brotó en su interior. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar realmente por transformar su vida? El momento crucial no era solo la reunión, sino la confrontación interna entre quién era y quién deseaba ser, un conflicto que lo definiría. Cuando
Finalmente llegó el día de su reunión, un torrente de emociones inundó a Juan. En su mente resonaban preguntas profundas y provocativas: ¿está esta oferta realmente alineada con mis valores? Con esa inquietante duda en el aire, se preparó para dar el siguiente gran paso en su vida profesional, a sabiendas de que aquello que estaba en juego podría cambiarlo todo. El aire en la sala de conferencias era tenso. Juan se sentía como un gladiador ante el Coliseo, con cada pulso acelerado incrementando su ansiedad. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, dándole fuerza. Las líneas de su propuesta estaban impresas en su mente, pero el desafío inmediato era poder articularlas de forma convincente. La reunión no solo significaría un nuevo trabajo, representaba una transformación personal y profesional. Cuando entró en la sala, la vista sobre la mesa de ovalada era abrumadora, ejecutivos meticulosamente alineados, con miradas analíticas que lo evaluaban. Se sentó, respiró hondo y empezó a hablar, sintiendo como si cada palabra que salía de su boca fuera parte de una danza cuidadosamente ensayada. Estoy emocionado por la oportunidad de unirme a su equipo. He seguido el trabajo de la empresa y creo que podría contribuir significativamente en... comenzó. Sin embargo, al ver las caras serias de sus interlocutores, el eco de la autoexigencia llenó su mente. ¿Y si no estaba a la altura? Esa pregunta lo llevó a turbulentas aguas internas. En lugar de dejar que la inseguridad le robara la palabra, Juan optó por una ruta diferente. Comenzó a hablar sobre sus experiencias pasadas, sobre los fracasos que había sufrido y las lecciones que había aprendido. Uno de los ejecutivos levantó una ceja y lo miró con interés. Las historias que compartía eran un reflejo de su viaje personal, donde cada obstáculo se convirtió en un peldaño hacia el crecimiento. Juan se dio cuenta de que, al abrirse, no solo estaba presentando su candidatura, sino también su verdadero ser. La sensación de autenticidad se convirtió en su arma más poderosa. Sin embargo, durante la reunión surgió un momento inesperado. Uno de los ejecutivos preguntó abiertamente: Juan, ¿por qué consideras que tus decisiones no solo deben beneficiarte a ti, sino a aquellos que te rodean? Esa pregunta lo sacudió. Era un recordatorio de la carga de responsabilidad que sentía, pero también era una invitación a reflexionar sobre su propia misión. Aquel instante le hizo confrontar sus dilemas internos. En el camino hacia la ambición, había sentido que debía sacrificar una parte de sí mismo. Pero al mirarlos a los ojos, en vez de huir de esa realidad, enfrentó su verdad. Su éxito no sería tan solo una victoria personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros a seguir sus propios sueños. Porque creo que el verdadero éxito no es solo ascender, sino hacerlo de una manera que eleve a quienes nos rodean. Mi progreso podría significar más oportunidades para aquellos que me apoyaron, respondió, sintiendo un renovado sentido de propósito en cada palabra. La reunión avanzó, pero sus pensamientos divagaban. Estaba consciente de que la respuesta a la pregunta no era el final de su conflicto interno, sino un punto de partida. La necesidad de decidir entre su propio bienestar y el bienestar de su familia y amigos pesaba en su corazón. Podía lanzarse con valentía hacia nuevas alturas, pero la inquietante sensación de dejar atrás a sus seres queridos lo persiguió durante toda la conversación. Finalmente, al concluir la reunión, se sintió algo aliviado. Había comunicado su esencia, pero al mismo tiempo, algo lo inquietaba. Al salir, una notificación en su teléfono rompió el silencio en su mente. Era un mensaje de su madre: estoy orgullosa de ti sin importar lo que decidas. Solo quiero tu felicidad. El peso del mundo le cayó sobre los hombros de nuevo, y en ese instante comprendió que su camino hacia el crecimiento personal no podía ser solo acerca de cumplir objetivos individuales. La complejidad de la vida a menudo reside en las interacciones y el amor que compartimos. Con un nuevo aire de determinación, Juan se prometió a sí mismo que no dejaría que las dudas lo detuvieran en este nuevo capítulo. Las decisiones que se avecinaban serían un reflejo de su aprendizaje, y prometió averiguar cómo podría aunar sus ambiciones con sus valores. Mientras salía del edificio, un nuevo mensaje apareció en su pantalla: una invitación para otro proyecto aún más desafiante. Pero esta vez, no solo sería sobre hacer crecer su carrera. La verdadera pregunta que necesitaba responder era: cómo lograr el equilibrio entre su aspiración y aquellas conexiones que realmente importaban. Con cada paso alejado del edificio, un nuevo dilema empezaba a gestarse en su mente: ¿puede el éxito ser realmente significativo si no se comparte? Juan sabía que la respuesta a esa inquietante pregunta se acercaba, y con cada vez más claridad, el próximo paso podría definir el rumbo de su vida de una manera que no había previsto. El camino hacia su hogar se sentía más pesado con cada paso. Juan no solo caminaba por la acera,
era un hombre que transportaba preguntas de vida en su interior, dilemas que lo desafiaban a repensar su futuro. Con la mente ocupada en cómo equilibrar su ambición con el deseo de cuidar de quienes amaba, sentía que cada pensamiento golpeaba su pecho como un tambor insistente. Al llegar a casa, se sentó en su cocina y miró por la ventana. La ciudad continuaba su vida vibrante, pero él se sentía en una burbuja. Tomó su teléfono para leer el mensaje nuevamente, como si al hacerlo pudiera cambiar todo. La palabra felicidad reverberaba en su mente. ¿Qué significaba realmente para él ser feliz? El sonido de la cafetera hizo estallar su burbuja. Mientras preparaba el café, recordó las palabras que su madre le había dicho desde niño: el verdadero éxito es capaz de iluminar el camino de otros. Esa idea, proveniente de un lugar tan genuino, lo rodeaba como un abrigo cálido. Pero ahora esa visión se veía amenazada por la actual incertidumbre. Decidido a no permitir que la confusión lo dominara, Juan se sentó con un cuaderno en mano. Hacer una lista de prioridades se había convertido en un ejercicio habitual, no solo para organizar su carrera, sino también para aclarar su vida personal. Él sabía que cada decisión debía reflejar su verdadero yo. En el papel, trazó 2 columnas, carrera y conexiones. En la primera, anotó los logros que deseaba, ascensos, proyectos ambiciosos y reconocimiento profesional. En la segunda, empezó a enumerar a las personas que más importaban: su madre, su hermano, amigos cercanos. Fue un ejercicio sencillo pero revelador. En su afán por el éxito personal, sentía que había dejado de lado a aquellos que siempre habían estado a su lado. A medida que reflexionaba, Juan se dio cuenta de que su valor personal y profesional no estaban necesariamente separados, sino que debían coexistir en armonía. Esa epifanía le dio a su café un nuevo sabor: la amargura era reemplazada por la claridad. Por primera vez en mucho tiempo, imaginó un futuro donde no tenía que elegir, podría avanzar en su carrera y, al mismo tiempo, fortalecer el lazo con las personas que amaba. Con un renovado propósito, se propuso actuar. Y así, consciente del trabajo que aún le quedaba por hacer, decidió que buscaría la manera de involucrar a su círculo cercano en sus aspiraciones. Quizás podían ser parte de su proceso, no solo como apoyo, sino como una influencia mutua que los elevase a todos. Ante ese enfoque, una idea cristalizó en su mente: convocar a sus amigos y familiares a una reunión abierta donde discutieran sus metas y sueños. No solo quería compartir sus aspiraciones, sino también escuchar las de ellos, creando así un espacio de crecimiento compartido. Esa conexión podría ser la clave que buscaba, un camino hacia un éxito más pleno. Sin embargo, un escalofrío atravesó su cuerpo al pensar en señales que hablaban de un cambio mayor, algo más allá de una simple reunión. Algo en su interior le decía que su mensaje había sido escuchado no solo por su madre, sino también por los vientos del destino. En medio de sus pensamientos, su teléfono vibró con una nueva notificación. Era un mensaje de uno de los ejecutivos que había conocido en la reunión: ¿podemos hablar después? Tengo una oportunidad que podría interesarte. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Aquel mensaje no era solo una posibilidad profesional, sino una invitación a confrontar su propio crecimiento. La tensión se apoderó de él nuevamente, con el eco de la pregunta que había dejado latente. ¿Estaba listo para enfrentar la intersección entre su ambición personal y el impacto en su entorno? La respuesta no era clara, pero la oportunidad estaba allí, llamando a su puerta. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Juan respondió con un breve, pero decididamente esperanzador sí, claro. En su mente, un nuevo dilema se planteaba: ¿podría abrazar su ambición sin sacrificar su esencia? La incertidumbre siempre lo había perseguido, pero esta vez, la expectativa de una respuesta giraba en torno a su capacidad de asumir el desafío. Mientras se preparaba para esa posible conversación, sabía que una nueva fase estaba por comenzar. Las decisiones tendrían que ser alineadas con su verdadero yo, pero el camino estaba lleno de señales que indicaban que muchas puertas se estaban abriendo. La misión de Juan estaba apenas comenzando, y con cada movimiento, la trama de su vida se tejía en un tapiz más complejo. Estaba a punto de descubrir que lo que parecía una simple elección podía convertirse en un viaje transformador, repleto de conexiones significativas. Pero en el fondo, una pregunta resonaba: ¿podría realmente ser exitoso sin perder de vista lo que realmente importaba? La hora del encuentro había llegado. Juan miraba su reflejo en la pantalla del teléfono, ajustando su corbata, sintiendo como si cada hilo estuviese alineado con sus deseos y temores. Había ensayado mentalmente qué decir, cómo presentar sus aspiraciones y cómo, con suerte, llevar esa conversación hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, la inquietud nunca se desvanecía del todo.
¿Era realmente ese el momento que cambiaría su vida? La mente de Juan giraba en torno a las potencialidades. La propuesta del ejecutivo había prendido una chispa en su interior. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si ese destello era una oportunidad o simplemente una trampa que lo alejaría de lo que había redescubierto, el valor de su entorno personal. La expectativa de ganar reconocimiento debía equilibrarse con su deseo de construir lazos significativos. Al llegar al café, Juan observó el entorno. La calidez de la decoración y el murmullo de las conversaciones ajenas lo hicieron sentir momentáneamente menos tenso. Se sentó en la mesa designada, su mente buscando ese espacio en el que podía ser él mismo. La aparición del ejecutivo lo sacó de su ensimismamiento. Un apretón de manos firme marcó el inicio de la charla, y Juan notó que los ojos del hombre brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Gracias por venir, Juan. He estado revisando tu carrera y creo que debes considerar algunas oportunidades con nosotros, comenzó el ejecutivo, su tono formal pero accesible. Las palabras sonaban atractivas y dignas de ser escuchadas, pero algo en su tono también insinuaba una presión oculta. A medida que la conversación avanzaba, Juan se sentía atrapado entre dos mundos, el de las oportunidades que le ofrecían una escalera hacia una vida profesional exitosa y el de la vida personal que anhelaba cultivar. La oferta que se le presentaba era prometedora, pero cada vez que pensaba en las noches solitarias que podría pasar si decidía involucrarse demasiado, un escalofrío le recorría la piel. Su mente comenzó a formular preguntas cruciales. ¿Estaba dispuesto a sacrificar momentos con su madre o sus amigos por una carrera que no necesariamente lo llenaría? Cada detalle que el ejecutivo compartía parecía pesar cada vez más, inclinando la balanza hacia el lado del éxito a expensas de su vida personal. Te ofrezco un rol que podría darte una gran visibilidad, podrías incluso liderar proyectos clave, continuó el ejecutivo, ignorando las señales que podría estar recibiendo de Juan. En ese momento, él decidió que era el momento de formular el contraste necesario. Eso suena interesante, pero mi enfoque es distinto. Quiero crecer en la carrera, pero también deseo mantener conexiones sólidas, no creo que uno deba sacrificarse por el otro, replicó Juan, sintiendo cómo su voz firmaba sus decisiones en el aire denso del café. Su determinación trajo consigo un alivio inexplicable, le presentó no solo sus límites, sino también su deseo de forjar un camino diferente. El ejecutivo levantó las cejas, sorprendido, y en su rostro se vislumbró la evaluación de su respuesta. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando varió hacia sus anhelos más íntimos. Ella le preguntó sobre su familia, sus amigos, y a medida que Juan compartía anécdotas, sus palabras parecieron tejer una red que sostenía su propósito profesional. Al cerrar la conversación, el ejecutivo sonrió con comprensión, y aunque la continuación de esa oferta seguía abierta, Juan se sintió en control de su narrativa. En lugar de ver el éxito como una montaña lejana por escalar, había comenzado a visualizarlo como un camino que puede diversificarse en muchas direcciones. Tras despedirse, quedó en la acera, respirando la brisa fresca de la tarde. Se dio cuenta de que había tomado un paso decisivo hacia su autenticidad. Pero aún así, otro dilema emergía: ¿cómo haría para mantener esa línea delgada entre su ambición y sus relaciones? Mientras sus pensamientos navegaban por estas aguas inciertas, su teléfono sonó. Una vez más. Era un mensaje de su hermano: ¿cómo va todo? Hablemos. Creo que tienes algo importante que compartir. Juan sintió de nuevo esos latidos en su pecho, esta vez llenos de expectativa. No solo estaba explorando su camino profesional, sino también un encuentro crucial con su pasado. ¿Qué sería lo próximo que tendría que enfrentar? ¿Estaba preparado para abrirse aún más y permitir que otros influencien su viaje? Juan no pudo evitar sentir una envolvente mezcla de ansiedad y emoción al recibir el mensaje de su hermano. Había pasado tanto tiempo concentrado en sus ambiciones que había olvidado una de las lecciones más valiosas que había aprendido: la importancia de las conexiones significativas. Sentía un anhelo de diálogo, de compartir no solo sus anhelos, sino también las lecciones que había adquirido a lo largo del camino. Esa tarde, en la cafetería que tanto amaba, Juan se sentó con su hermano, y la conversación fluyó como un río liberado de una presa. Compartió sus decisiones sobre la universidad, el trabajo en el extranjero, y su deseo de hacer un impacto no solo en su vida, sino también en la de aquellos que amaba. He entendido que el verdadero éxito no radica solo en subir la escala profesional, sino en hacerlo de una manera que inspire a los que están a mi alrededor, explicó, sintiendo como cada palabra resonaba con fuerza. El rostro de su hermano brillaba con comprensión y asombro. ¿Y cómo planeas hacer eso?
Le preguntó, sus ojos intensamente analíticos. Eso llevó a Juan a contemplar su propia misión. Quiero crear un espacio donde nuestros sueños puedan coexistir. No solo se trata de mí, sino de nosotros. Quiero que se sientan incluidos en lo que estoy construyendo. La risa y las historias compartidas entre ellos se convirtieron en un puente que unía el pasado con el presente. Al final de la charla, Juan sintió que había recuperado algo que había estado extraviado, la dimensión humana de su viaje. Además de su creciente ambición profesional, podía construir un futuro junto a su familia, un futuro donde las risas y los sueños se entrelazaban. Poco después, mientras revisaba su lista de objetivos, comprendió que necesitaba integrar sus pasiones y sus vínculos personales. Su propuesta de hacer una reunión familiar para compartir sus metas se volvió vital. Vio cómo sus amigos y seres queridos encajaban en su evolución, y cómo podrían formar parte activa de su crecimiento, creando un lazo sólido que los fortificara mutuamente. Era una responsabilidad asumida y un regalo compartido. Cuando la fecha llegó, Juan experimentó la mezcla de nervios y expectativas que lo acompañaba desde el inicio de su camino. En el living de su hogar, rodeado de sus amigos y familiares, inicia como invitado de honor en su propia vida. Mientras hablaba de su viaje, de sus miedos y sus logros, observó cómo el interés y el apoyo brotaban de cada rincón. Esa escena, que antes temía, se sentía ahora como un abrazo. Al final de la reunión, se sintió pleno. Había logrado algo mucho más que compartir sus sueños, había creado un espacio donde todos podían ser parte de su historia. El rostro de su madre brillaba de orgullo, y su hermano le dio una palmada en la espalda, reconociendo el valor de la conexión familiar. Con una confianza renovada y una dirección clara, Juan se preparó para aceptar aquella oferta de trabajo en el extranjero, consciente de que su crecimiento podía ser un proceso colectivo y no solo uno individual. Al mirar hacia el futuro, entendió que la ambición y el amor no eran mutuamente excluyentes, sino que, de hecho, podían coexistir y navegar juntos hacia el horizonte de lo que estaba deseando construir. En su corazón, una voz resonaba, estaba listo. No solo estaba preparado para dejar atrás su zona de confort, sino que también había encontrado una forma de incorporar a su círculo personal en su viaje, y así el éxito tomaría connotaciones completamente nuevas. El camino había sido áspero y desafiante, pero cada paso lo había llevado a este momento de realización. Juan comprendió que en este nuevo capítulo, no era solo el quien florecía, sino todos aquellos que amaba. La transformación había culminado en una visión de vida enriquecida, en donde su poder individual se tradujo en un legado común, tejido con amor y aspiraciones. Como Juan salió de su casa con un nuevo propósito y una red de apoyo firme, no podía dejar de pensar en el futuro y en todos los desafíos que vendrían. Pero esta vez no iba a estar solo, estaba preparado para avanzar, no solo como un individuo, sino como parte de un vibrante círculo de sueños compartidos. La vida de Juan no solo cambiaría por sus acciones, sino también por la conexión y el impacto que generaría en los demás. Sin duda alguna, había encontrado su voz, y con ella, su camino hacia un futuro donde la ambición y las relaciones podían florecer de la mano. No pierdas la oportunidad de apoyar este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer tu opinión. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.